Y bien, ya lo anunciamos, las medidas económicas que acaba de anunciar el presidente Martín Vizcarra para las empresas, para algunos sectores económicos, como el agrario, como el turismo también, y el bono de electricidad. De todo esto vamos a hablar en algunos segundos con Alejandro Indacochea, él es economista, quien nos acompaña a esa hora de la tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, Alejandro, hay que hablar un poco del sector turismo y también del sector agrario. El gobierno acaba de anunciar algunos fondos para poder mitigar, digamos, algunos aprietos que tengan estos sectores económicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque probablemente algunos sectores económicos se sumen también al pedido de un fondo. ¿Esto es ideal? De repente, no sé, ¿no se puede realizar este tipo de ayuda económica para algunos sectores? Mira, tenemos que tener prioridades. Prioridades implica que lo primero que hay que atender es salud, la emergencia nacional. Complemento con ello es alimentación, familias vulnerables, supervivencia. Y posteriormente, dar los fondos de apoyo para esa reactivación. Pero para ello tenemos que tener en consideración dos aspectos. El primero, que los recursos que tenemos no son recursos infinitos. Estos recursos son resultado del esfuerzo del país durante más de 30 años. El ciudadano común y corriente hemos logrado como país tener el nivel de reservas, la caja suficiente. Hoy día ya no es así, porque el gobierno dio la imagen de que teníamos una situación boyante. Teníamos buena situación. Hoy día ya hemos gastado buena parte de la caja. Entonces, mi invocación va a que tenemos que tener prudencia, cautela en el uso de estos recursos, porque estos recursos son agotables. Y ese armado, esa estrategia, esa prioridad de a quiénes atender y cómo van a quedar los recursos de acá a un año, que va a ser un año complicado el próximo año. ¿Por qué? Porque no van a haber ingresos tributarios por la caída de estos 3 meses, hay un periodo electoral. ¿Con cuánto nos va a dejar la caja? ¿Cómo va a quedar la caja el próximo año? Porque todo el mundo demanda recursos. Yo entiendo, todos hemos sido afectados, pero tenemos que priorizar. Ese armado, ese plan estratégico de la ayuda no veo. Veo que solamente hay una ayuda inmediata, un auxilio de caja, que tal vez algunos lo han denominado la lluvia de millones, ¿no? Ahora, el tema de prioridades es importante. La tercera fase de la reactivación económica, digamos, va a ser un salvavidas para estos negocios, digamos, ¿puede ser la oportunidad que están esperando algunos sectores económicos? Mira, acá tenemos que tener en consideración lo siguiente. Más que reactivación, yo hablaría recuperación, porque vamos a tratarnos de recuperar. Ahora, esto ha cambiado en el mundo. Hay negocios, hay empresas que ya no son viables en el post-COVID. Post-COVID ya no van a tener futuro. Entonces, lo único que estamos haciendo es, evidentemente, en ese caso, dar un apoyo de emergencia momentáneo a la empresa, donde no va a haber viabilidad más adelante. ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que dar apoyo social a los afectados. Entonces, para mí esa es la prioridad, más que continuar con programas que van saliendo en el camino, tremendamente reactivos a lo que pide la población, ¿no? Porque piden bonos los transportistas, piden bono, se habla de reactiva, se habla de Arranca Perú, ¿ya? Permanentemente estamos hablando hoy día, bueno, el subsidio de energía eléctrica. Y vale la pena comentar que ese tema está ausente, que el Congreso hoy día ya aprobó la amnistía para los préstamos bancarios. Ahora, este es un tema de agenda bastante delicado. Primero, digamos, lo que va a significar para las entidades financieras un problema serio, complicado, donde ellas, incluso aseverando que esto ha sido adoptado por ley, no van a tener ningún inconveniente en que la responsabilidad la quiera asumir el Estado a la larga. Por otro lado, hay un efecto de imagen bien complicado, porque en este momento nos dan una imagen al exterior de que somos un país que declaramos un moratorio y no respetamos, no tenemos reglas estables con el sistema financiero. Lo que generaría incertidumbre para los inversionistas. Claro, estos son los temas de agenda. Este es el armado de conjunto que tiene que haber en la política económica, porque hasta ahora yo lo que veo es una política de gasto permanente. Y quien más demanda, más recursos se le da. ¿Cuáles son los retos del gobierno ya cuando culmine el estado de emergencia? Ahora entramos a una cuarentena focalizada, pero una vez que termine esto, ¿cuál es el país que debería entregar Martín Vizcarra el próximo 28 de julio? Mira, excelente tu pregunta. Primero hay que ponernos
en escenarios que pueden ser más complicados. El mismo presidente ha dado el mensaje en esa dirección. ¿Qué pasa si el COVID continúa y nos encontramos de acá a un año en el periodo electoral en la crisis acentuada? ¿Cómo dosificamos los recursos? ¿Qué país queremos que nos entreguen el próximo año? Algunos están en una campaña electoral donde hoy día pues no hay partidos, el tema está ausente, un Congreso tremendamente populista, donde incluso hay conflicto de intereses porque no han aprobado ellos la declaratoria jurada de intereses, donde supiéramos que muchos de ellos que tienen deudas bancarias han ido al Congreso para declarar moratoria de sus deudas. Ahora, ¿ya? Entonces acá hay un tema pues complicado, es un tema donde tenemos que tener prioridades, tener una estrategia, decir, este es el país que quiero entregarle de acá a un año, a julio. El nivel de caja, el nivel de reservas del país va a estar en este nivel, ¿no? Claro. Pero no tenemos en claro, yo veo una caja y sería complicado el próximo año encontrarnos en un año electoral, que la crisis continúa, y con una caja, digamos, con pocos recursos, ¿no? No hay una brújula en materia económica, no hay un plan de trabajo en materia económica del gobierno. En general, veo tremendamente reactiva la política. No son proactivos, de acuerdo a la demanda, de acuerdo al pedido de la población que se levanta, el gremio que pide un subsidio, que pide bonos, reacciona, pero no hay un armado, no hay una estructura total, no es un gobierno proactivo, digamos, para adelante. Y en lo que se refiere a economía, fuera de discusión, digamos, una mujer totalmente competente, ¿no?, de primer nivel, pero necesitamos otra cosa, necesitamos dejarle etapa de gasto para entrar a una etapa de política económica para este año que viene, que va a ser un año complicado. ¿Cuál es nuestra visión para julio del 2021 en el Bicentenario? ¿Qué país nos van a dejar? ¿Cómo vamos a quedar? Alejandro, algunos especialistas, algunos economistas mencionaban la importancia de tener el marco macroeconómico multianual, ¿no? Es este documento muy importante en materia económica porque, digamos, dibuja el panorama y la brújula también la establece en materia económica. No la tenemos. ¿Cuán necesario, digamos, es este documento que lo maneje o que lo tenga ya el Ejecutivo? Más aún, yo pediría al Consejo Fiscal. ¿Qué nos dice el Consejo Fiscal hoy día? Justo es cuando más lo necesitamos. ¿Cuál es el escenario que plantea el Consejo Fiscal para julio del próximo año? ¿Cuál es el rumbo? Fuera del marco macroeconómico que está ausente, ¿cuál es el rumbo? Entonces, acá tenemos que pensar también en términos de escenario. No podemos pensar de que el COVID acá recuperamos en agosto y a fin de año está todo normalizado. No, acá hoy día el mundo vive una incertidumbre. Y tenemos que pensar qué pasa si esto se alarga. ¿Cómo vamos a cubrir, digamos, este frente de batalla? ¿Cómo vamos a dar la atención social prioritaria? ¿Ya? Estamos actuando reactivamente en el corto plazo y pensando en un horizonte muy limitado, muy corto. Esto es mucho más complicado, esta es una crisis mundial. Sí. ¿Ya? Entonces, ante ello necesitamos otro tipo de herramientas, otro tipo de enfoque. No podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos. ¿Qué herramientas debería, digamos, implementar el gobierno? El gobierno proactivo, decir, si esta crisis se supera todo para inicio del próximo año, a buena hora. Si la crisis se amplía hasta julio del próximo año, estos son los recursos que tenemos y esto lo vamos a disponer. ¿Ya? Y en esta forma vamos a priorizar, no vamos a dar recursos de acuerdo a la demanda, sino a quien más reclame, sino vamos a dar recursos teniendo la prioridad salud, alimentación y esa atención a los más necesitados, a la situación de extrema pobreza. Posteriormente vamos en las otras etapas, pero si vamos a estar respondiendo solamente a los pedidos inmediatos, totalmente reactivos, me preocupa esa situación. Yo quisiera escuchar el pedido del Consejo Fiscal y el marco macroeconómico multianual que nos lo presenten, que nos digan, mire, hay dos escenarios. Esta es la situación a la cual vamos a llegar a julio del próximo año. Alejandro, otra consulta. Se estaba pidiendo, digamos, pronunciarse sobre el tema de Tía María. El sector económico es de los más importantes en el tema del crecimiento de este país. ¿Tía María debería estar en la agenda del gobierno? Justo le preguntaron hoy al presidente Martín Vizcarra. Bueno, lamentablemente, pues recordemos, el mismo presidente desautorizó Tía María. Un caso muy, digamos, emblemático porque teniendo la licencia del gobierno,
El gobierno no lo dejaba iniciar las actividades. Hoy día yo tengo la impresión y ha dado el mensaje la gente de la Sauder que podría reiniciar el proyecto. Yo creo que es el momento de tomar esta opción, porque el sur sí está verdaderamente afectado. El norte tiene agroindustria, tiene todo el programa de reactivación. El sur, todo el circuito turístico del sur, el Cañón del Colca, Machu Picchu, Puno, está seriamente afectado. Entonces, Tía María sería una oportunidad excelente que el gobierno tenga la iniciativa para reiniciarlo. Ahí hay un reto muy importante con las comunidades aledañas al proyecto también minero, ¿no? Cómo hacer efectiva este proyecto sin dejar de lado también de escuchar a los pobladores que viven alrededor. Bueno, hoy día quisiéramos buscar, y lo he comentado en una radio local en Arequipa, yo quisiera buscar a todo ese frente de lucha, al frente que planteaba el agro. Ahora ya no hay minería. Que Yabeco, que iba a reiniciar sus actividades, 15.000 trabajadores están esperando. Tía María no funciona. ¿Cuál es el esquema de desarrollo que nos plantean? ¿Cuál es la alternativa? Ya, ellos lograron que se paralice la minería. ¿Qué opción nos dan ahora? No salen al frente ninguna de las ONGs, ninguno de los frentes de defensa. No tienen opción, no tienen alternativa, y lo que han hecho es sembrar pobreza. Ahora, ¿es momento de impulsar las exploraciones mineras? Es momento de impulsar estas exploraciones mineras. Yo creo que este es el último ciclo de la historia que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque China todavía va a reactivarse lentamente, aunque ha habido caída de precios de los minerales, y nosotros jugamos un rol estratégico. El Perú ha sido, es y va a seguir siendo país minero. 60% de los ingresos de exportación vienen de minería. Entonces sería el momento de nombrar un equipo de alto nivel, un proinversión exclusivo para relanzar minería en el país. Esas son las decisiones que tenemos que tomar, más que la ayuda asistencialista de corto plazo, de acuerdo a quien la demande, ¿no? Que es necesario hacerlo, pero requerimos de esa visión, ese rumbo, digamos, para el desarrollo del país en el bicentenario. Alejandro, es imposible pensar una reactivación económica si es que el Ejecutivo no se sienta a dialogar con el Congreso, porque desde allí parten pues las leyes. El tema de la condonación de deudas ha venido y ha despertado posiciones contrarias. Lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde. Esto iba a ocasionar una crisis financiera. También lo secundó la presidenta de la SBS, la señora Socorro Heisen. ¿Cuál es el efecto inmediato para los ahorristas de aprobarse este proyecto de ley en el Congreso? Mira, este es un Congreso populista. El populista no tiene solución, solamente capta los reclamos populares, da la impresión que los entiende y a la larga perjudica a los que trata de proteger. Porque lo que no se han dado cuenta ellos, que son 9 de cada 10 soles que están en la banca, son de los ahorristas. Entonces simplemente los bancos van a entrar en un problema complicado. Si hay quiebra de bancos, va a haber una mayor concentración, y al haber una mayor concentración va a haber una mayor tasa de interés y va a subir para todos. Para el usuario común y corriente, cuando compre, se financia una vivienda, cuando pida un préstamo en su tarjeta, ese va a ser el efecto directo. Pero lo más notorio va a ser la imagen internacional. Si esto sucede con un Congreso populista que congela las deudas bancarias, ¿qué no puede pasar en otros sectores de la economía, no? Desde acá, pues es un Congreso que lo mejor que podría hacer es no hacer nada. Si nosotros pudiéramos darle la concesión para que cobren sus gastos de instalación, sigamos pagando los 6 asesores, no presenten declaratoria de intereses, pero lo mejor que le podría suceder al país es que no hagan nada. El bono de electricidad, el bono para el transporte público, pero nos detenemos en el bono de electricidad porque es bastante importante para las familias, los hogares vulnerables. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta medida, Alejandro? Es un apoyo para la gente de bajos ingresos y electricidad es un componente básico, ¿no? Ahora, me hubiera gustado escuchar lo de las canastas familiares, porque siguen otorgando recursos a los municipios. Tenemos más de 1.300 municipios que han sido acusados de malversación de fondos por las canastas. Las canastas deberían ser entregadas por las Fuerzas Armadas durante el toque de queda a las familias mucho más vulnerables. Sabemos que lo de los municipios no funciona, entonces ahí hay que tomar una decisión política, que las Fuerzas Armadas en el toque de queda salgan a repartir las canastas con alimentos básicos
y con artículos de salud a las familias más vulnerables. Es el problema de siempre, digamos, la falta de capacidad o la falta, digamos, claro, de capacidad en algunas autoridades. Bien, Alejandro, te agradezco muchísimo tu tiempo por habernos acompañado en este bloque de Economía para Todos. Y bueno, nos quedamos con algunas reflexiones. Falta prioridad para el gobierno a la hora de distribuir algunos montos económicos, algunos sectores de este país. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.